Solemnidad de Pentecostés. Presencia viva del Espíritu Santo en nuestra vida y en la Iglesia. Cordial saludo desde Popayán. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el día de Pentecostés es hermoso contemplar dentro de nosotros la presencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Dios amor, el Dios sabiduría, el Dios fuego, el Dios Espíritu Santo, que nos llena a todos desde el bautismo. Y por eso tomemos el Evangelio de este día, Evangelio según San Juan, capítulo 20. El día de la resurrección, primer día de la semana, por la tarde, estaban en casa los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Cuando se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo: les traigo la paz. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús repitió: les traigo la paz. Así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. Enseguida sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia se regocija, se llena de paz, se llena de alegría, se llena de la sabiduría y de la fuerza del Espíritu Santo. Es el don del Padre y del Hijo. Cuando miramos el Evangelio de San Juan todo, nos damos cuenta que en 4 ocasiones el Señor Jesús prometió a sus discípulos que vendría el Espíritu Santo, que sería el defensor, que los acompañaría, que los llevaría a la verdad completa. Hoy, cuando celebramos con toda la Iglesia la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, debemos tomar la palabra de Dios completa, como nos la da la Iglesia en la liturgia de este domingo. Escuchamos primero el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, luego la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y finalmente el Evangelio de San Juan, capítulo 20. En estas 3 partes de la palabra de Dios encontraremos distintas formas de presencia del Espíritu. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles se nos dice que vieron aparecer como lenguas de fuego. Era como un viento huracanado, y unas lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo. Luego, la carta a los Corintios nos dice que por el bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo y que bebemos del Espíritu. Es un Espíritu que se bebe y nos hace recordar cuando el Señor Jesús gritó en el templo de Jerusalén: el que tenga sed, que venga a mí y que beba. Y el evangelista comenta seguidamente que se refería al Espíritu Santo que los discípulos tenían que recibir. O sea, el Espíritu Santo se puede beber, y se bebe en la Iglesia, en la palabra,
en los sacramentos, se bebe el Espíritu Santo en cada uno de los sacramentos. El Evangelio que escuchamos hoy nos dice que Jesús sopló sobre sus apóstoles. Es otra forma de la presencia del Espíritu Santo y es la misma tarde de la resurrección. Él sopla sobre ellos el ruaj y nos hace pensar en el libro del Génesis. Cuando Dios estaba creando, sopla sobre la criatura y le infunde el Espíritu Santo, le infunde el espíritu de vida, el espíritu de inteligencia que le permite al ser humano vivir. Juan nos está diciendo que aquí Jesús está recreando a la humanidad, la está volviendo a crear con el ruaj, con el hálito vital de Dios, con el soplo del Espíritu Santo en la vida de los discípulos. Además, ¿qué efectos podemos encontrar? ¿Qué efectos podemos encontrar en estas tres lecturas? En Hechos de los Apóstoles se nos dice que los discípulos empezaron a hablar de Dios en distintas lenguas y que todos los entendían. Eso tiene un poder misionero. Significa que el Espíritu Santo le permite a la iglesia ser anunciadora de la buena nueva en todas las razas, en todos los pueblos, hablar de Dios, de la presencia de Dios con distinto lenguaje. Incluso hoy en día tendríamos que decir a través de los medios de comunicación, a través de la tecnología, a través del lenguaje tecnológico también Dios va hablando para que todo mundo entienda, para que toda la humanidad pueda entender que Dios se vino a habitar con nosotros y que Él tiene un plan de salvación para todos. Entonces, el primer efecto de la presencia del Espíritu Santo es que la iglesia puede llevar en el lenguaje de hombres y mujeres de todos los pueblos el mensaje de salvación. Segundo efecto, en la carta a los Corintios se nos dice que cada uno recibe un don, todo bautizado, usted y yo, los niños, los jóvenes, los adultos, todos tenemos dones diversos. Qué bello es ver una parroquia donde unos proclaman la palabra de Dios, otros tienen el don del canto, otros acompañan a los enfermos, otros sirven en la catequesis, otros sirven en las comunicaciones sociales, pero todos, cada uno con su carisma, construyendo el único cuerpo de Cristo que es la iglesia, el pueblo de Dios. Entonces, el efecto que nos muestra la carta a los Corintios por la presencia del Espíritu Santo es el efecto de la diversidad de dones y de carismas, pero todos construyendo la unidad del pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Cómo nos hace falta la unidad? El Señor estaba diciendo en el capítulo 17 de San Juan en la oración sacerdotal: Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. En medio de divisiones de los países, de los pueblos, de nuestros líderes, incluso divisiones por temas religiosos, necesitamos el Espíritu Santo que nos dé unidad y que nos haga sentir a todos en la humanidad como la única familia de Dios, la familia creada por Dios, porque somos templos del Espíritu Santo. Y el tercer efecto del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y de las personas lo encontramos cuando Jesús sopla, capítulo 20 de San Juan, sobre sus discípulos, los envía y les dice: como el Padre me envió, los envío yo. O sea, la presencia del Espíritu Santo. La fiesta de Pentecostés tiene un carácter misionero, totalmente misionero, y los envía a perdonar los pecados, a reconciliar la humanidad. El problema central del ser humano es el pecado, porque el pecado nos divide interiormente, nos separa de Dios, nos separa de las demás personas, nos separa de la casa común y nos hace destruir la obra que Dios ha hecho maravillosamente. El Espíritu Santo en los discípulos y en la iglesia, en el soplo de vida de Jesús a la iglesia, tiene una misión, tiene una tarea: perdonar pecados. Y cuando la iglesia perdona los pecados es que está prolongando la acción renovadora del Espíritu Santo en la vida. La sociedad necesita ser realmente un escenario de perdón, de respeto, de reconciliación. Allí necesitamos la fuerza viva del Espíritu Santo. Qué bello es Pentecostés, qué comprometedor en la misión, pero qué hermoso, porque Él nos renueva, nos da la sabiduría
y nos da la fuerza gozosa de anunciar la buena nueva del Señor. Que haya Pentecostés en su vida, que haya Pentecostés en su familia, que haya Pentecostés en su parroquia y en la sociedad. El Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.